Comentaba el pastor acerca del ambiente que se está viviendo, la atmósfera pesada. Es muy cierto, es muy cierto. Nosotros, como hijos de Dios, la estamos sintiendo, ¿verdad? Pero la fe y la esperanza de que su venida está más pronta. Mientras más pesado es el ambiente, más pronta es su venida. Porque todo se está cumpliendo. Yo no sé si ustedes han visto, pero hablan ahora mucho, mucho más de los extraterrestres. ¿Y qué dice el canto? El canto de la venida de Cristo dice, muchos dicen que una nave bajó y se los llevó. Y no fue una nave, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie para orar, para poner en las manos de Dios esta pequeña reflexión, este mensaje. Gloria a Dios. Verdaderamente la palabra de Dios, que como decía el pastor, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos da toda... dice que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Padre Rey amado, en esta tarde, Señor, ponemos esto en tus manos, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Padre, para que yo mengue totalmente y sea tu Santo Espíritu, Señor, el que dirija, Padre, nuestra vida, Padre Rey amado. Te pedimos de una manera particular, Señor, que tú abras los oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, pero principalmente nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, quede grabada en las tablas de nuestro corazón y nosotros podamos ser hacedores de esta palabra y no solamente oidores, Señor. Inspíranos, Señor, corrígenos, claro que sí, Señor, a cuenta nos ponemos contigo. Si algo hemos hecho que no te ha agradado, Señor, hoy mismo pedimos perdón, Padre, y damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en este lugar, Señor. Oh Santo Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos todas estas cosas y te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar, porque pudiendo tal vez estar en cualquier otro lugar, Señor, tú, Señor, en tus planes y en tu propósito en nuestras vidas, has decidido que nosotros hoy estemos aquí adorando y celebrando la vida en ti, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Nos podemos sentar, está haciendo un poquitito de calor y bochorno, pero entonces por eso vamos a ser bastante breves, pero explícitos, ¿verdad? Breves, pero explícitos. Yo sé que a esta hora entra como un sueñito, como una cosa, como un cansancio, pero vamos a reprender eso en el nombre de Jesús, porque la semilla tiene que caer en buena tierra, en tierra fértil, donde esa tierra va a germinar grandes hombres y mujeres de Dios, aleluya. Vamos a estar continuando con la misma línea en que nos venía predicando nuestro pastor, que es el Nuevo Testamento, pero esta vez vamos a estar en el libro de Colosenses, para que se vayan ubicando, mis hermanos, por favor. Colosenses 2. Vamos a estar del 1 al 10. Esta carta fue hecha para que podamos ser cristianos maduros, hermanos, y orar en una dirección correcta. Muchas veces no oramos en una dirección correcta y por eso tal vez la oración a veces queda como en el cielo raso, ¿verdad? En el cielo raso y uno dice, Señor, pero y esa oración y te he pedido tantas veces por el mismo y por lo mismo y por lo mismo, y es porque tal vez no oramos en la dirección correcta. Y a papá Dios hay que hablarle de una manera clara y concisa. Vamos a estar en Colosenses 2 del 1 al 10 para que lo tengan ahí presto, ¿verdad? Sí, Colosas, ¿verdad? Porque dice Colosenses. Colosenses es como puertorriqueño. Bueno, Guatemala, guatemaltecos, ¿verdad? Solo nosotros nos dicen un nombre muy raro, ticos, pero bueno, Guatemala, guatemaltecos. Entonces, Colosas se llamaba el lugar de donde pertenecían los colosenses, de los cuales vamos a estar hablando ahorita. Esto estaba situado al suroeste de Asia Menor, lo que es ahorita Turquía, ¿verdad? Ahora estábamos hablando de Irak, de Irán, de todos esos lugares en la escuela bíblica, pero entonces ahora nos vamos a referir donde está actualmente Colosa, es Turquía. Es para que nos ubiquemos un poquito de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad?
con Pablo, no, el que habla todas esas cartas o epístolas, algunos le llaman cartas, otros epístolas, es Pablo, ¿verdad? El escritor de todo esto. Él, como venía el pastorcito hablándonos también la vez pasada acerca de Pablo, para mí es un ejemplo a seguir, como dice él, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Para mí él es un verdadero apóstol, porque es una persona. El director de este concilio yo lo veo también como un verdadero apóstol, el señor José Luis, ¿verdad? Yo lo veo como un verdadero apóstol, porque apóstol es aquel que abre una iglesia, abre una obra y otro la continúa. Abre una iglesia, abre una obra y otro lo continúa. Pero vean qué lindo, me llamó mucho la atención porque el Señor en mi oración, en mi intimidad, me hablaba acerca de la deidad. Habla de mi deidad, porque mucha gente está ahorita como menospreciando la deidad de Dios. ¿Por qué? Porque hacen lo que les da la gana, porque no valoran la deidad de Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poquito, vamos a profundizar un poquito en eso. Aleluya, sí, exactamente. Tampoco la menosprecian en el momento en que no niegan, pero no pregonan los milagros que han hecho en cada vida. Dios, ¿qué no ha hecho en nosotros? ¿Qué milagro no ha hecho? Y sigue haciendo, y día a día, y día a día. Miren, mis hermanos, no ha pasado en mi vida momento más difícil como el que he pasado en estos momentos. Y el Señor me ha dado una paz. Mis hermanas, pero me ha tocado que pelarme las rodillas, me ha tocado que renunciar al sueño, me ha tocado a veces renunciar a muchas cosas y alabo a mi Señor porque el próximo domingo, si el Señor no ha venido, vamos a ayunar y esos momentos donde nosotros nos metemos cara a cara, donde el Señor nos lleva a lugares preciosos en ese ayuno, ahí en esos momentos es donde el Señor nos refuerza. Amén. Nos da nuevas fuerzas, mis amados. Mire, nunca, qué sé yo, bueno, el momento que pasé difícil con mi esposo en el hospital, pero el momento más difícil, ¿por qué? Porque mi familia está lejos, porque las circunstancias que están pasando es muy peligrosa y porque yo estoy aquí. Y yo digo, Señor, todos los días proclamo y declaro, no soy portadora de malas noticias, no soy portadora, y eso lo dice la palabra. Por eso debemos de declarar, orar en dirección. Yo le digo, Señor, y se ha de pasar, fortaléceme, Señor, fortaléceme, porque en realidad mis hijos están jugando con la misericordia de Dios. Pero jugando con la misericordia de Dios. Entonces yo se los digo, los confronto y se los digo. Esto y esto y esto y esto. Inclusive le ponía un ejemplo a mi hijo acerca de un ángel que el Señor me mandó hace como unos 8 o 7 años, una mujer que llegó con autoridad y me dijo que está haciendo una princesa de Dios en ese lugar, pero fue una autoridad, hermanos, que yo volví a nacer y volví a los caminos del Señor. Y mi hijo sarcásticamente me dijo, mándeme ese ángel a ver si acaso. Y yo dije, bueno, bendito Dios, aquí cumplí, Señor, fui piedra de tropiezo para mi hijo, pero tú tienes el control. Y entonces el Señor me ha traído a mí una paz, mis hermanos, que hubieron noches que no dormí porque yo me imaginaba muchas cosas horrendas y mi país también, como decía ahorita el pastor, está en una violencia. Hermanos, que hay 700 muertos a punta de bala, no sé, está igual que aquí. O sea, se ha desatado una violencia terrible, yo creo que a nivel mundial, ¿verdad? Pero para eso el Señor Jesucristo nos dejó esta palabra, ¿verdad? Para, como dijo, repito las palabras del pastor, para que nos dé fortaleza, para que nos consuele en esos momentos difíciles, porque nos vienen, hermanos, nos vienen, es inevitable. Yo le preguntaba al Señor, pero ¿qué será? Señor, ¿será porque uno no deja de hablar la palabra en el trabajo, en todo lugar? En todo lugar uno, ¿verdad? Hoy casualmente estábamos también tratando de grabar en YouTube, se cae, hay que borrarlo, no se puede, es una lucha.
hermanos, una lucha para poder hacer las cosas de Dios. Y eso es que, bueno, el enemigo está dándonos dardos, pero esos dardos duros, ¿verdad? Entonces, esta palabra poderosa nos trae, vamos a iniciar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen todos? Sí, dos. Dos, dice sí. Ok, como reseña les iba a contar también que Pablo no conocía ese lugar. Pablo no conoció los Colosas. Pablo estaba encarcelado. Se dice que probablemente en Roma, ¿verdad? Los romanos lo tenían encarcelado y él no conocía. Entonces, por medio de Epafras que él preparó, eso es lo importante de los pastores, preparar buenos discípulos. En este caso fue Epafras. Epafras se dirigió a Éfeso, ahí se entrelazó con Pablo. Pablo lo preparó y entonces Pablo lo mandó a Colosa y levantó una iglesia. Entonces, miren, mis hermanos, ¿qué nos impide a nosotros aquí, verdad? Si él ni siquiera estando presente, pues lo vamos a ver aquí en el capítulo, ni siquiera estando presente, formó la iglesia. Ve qué cosa más linda. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque quiero que sepáis, está hablando Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esa lucha es oración, esa lucha era desvelo, esa lucha es, aunque estuviera en una cárcel, él estaba, y por los que están en la Odisea. La Odisea era otra iglesia. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, ve que no lo conocían, por todos aquellos que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Ve, amado, cuando el Señor me dio esta palabra, ahí me confirma, Él consuela mi corazón, consuela vuestros corazones. Amén. Porque el que me diga que no tiene pruebas, mi hermano, discúlpeme, pero regístrese, investíguese, sacúdase, haga algo. Unidos, dice qué lindo, consolados con sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, Él los está exhortando para que por favor abran sus mentes y puedan entender, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, lo que nos hablaba el pastor la semana pasada. No separemos a la Trinidad, involucremos a la Trinidad en nuestras vidas. Dice el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y del conocimiento. ¿Qué es la sabiduría y el conocimiento? Y dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es la sabiduría y el conocimiento? Toda la revelación de la palabra. Toda la revelación de la palabra, así como la pastorcita en un momento de ahora de 45, 50 minutos nos explicó primera y segunda de Crónicas de la palabra. Esa es la sabiduría de la que habla aquí Pablo, de quien están escondidas todos los tesoros. Uno de los tesoros, la sabiduría, otro el conocimiento. ¿A dónde? Aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice el 5, porque aún estoy ausente en cuerpo. O sea, que él ni siquiera estaba ahí, ¿verdad? No obstante, en espíritu estoy con vosotros. Ve qué cosa más linda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos estar unidos en espíritu. ¿Cómo? Orando unos por otros. Orándonos, poniéndose en oración. Todos los que vengan a la mente. Vean, mi hermano, cuando ustedes estemos en oración, tratemos a mí me gusta mucho la madrugada por eso, porque no se escucha nada, porque nadie interrumpe, porque nadie habla, pero tratar de que el que le venga a la mente, ponerlo en oración. El que le venga a la mente, póngalo en oración, así. Mire, a veces a mí me piden oración y me ponen hasta el nombre y el apellido. Señor, pero ¿cómo lo voy a recordar? Y yo, Señor, ¿tú te acuerdas de aquel que me enviaron, el sobrino de la señora María, de la que vive allá? Por donde yo se la explico al Señor, el Señor la conoce. Amén. El Señor la conoce, porque a veces hay gente que nos manda, pero el Señor conoce y me viene en ese momento a la mente. Me viene en ese momento. Entonces yo digo, mira, a veces hay nombres muy lindos, así pequeños, como el de Rosa, como el de ¿verdad? A veces hay nombres
complicaditos como el de Ksenia, pero qué lindo, ¿verdad? Porque uno se recuerda en ese momento, ¿verdad? También siempre oramos por los pastores y generalizamos por todos los pastores del mundo, para que el Señor los fortalezca, ¿verdad? Porque hay que estar en zapatos de ellos. Porque aún estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, que era una iglesia muy parecida a la que nos habla en Apocalipsis. Por lo menos la de la iglesia, sí, son iglesias muy fervientes. Aquí le dice él, son muy ordenadas, gozando vuestro buen orden. Vuestro buen orden, ¿qué quiere decir? Que eran aferrados a la fe, que al tener la fe en Cristo y estar todos sometidos a Cristo, pues caminaba bien. ¿Qué iglesia no va a caminar bien si está sometida a Cristo, verdad? Pero dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que todos eran creyentes, mis amados, que todos eran creyentes, que no había ninguno que no conociera al Señor. Por eso nos dicen, estas cartas son dirigidas a nosotros, a los hijos de Dios, a esos cristianos que debemos de ser cada día más maduros, amados, comprender más las escrituras y lo que Dios le molesta, a lo que Dios aborrece, como dice la palabra de Dios. Hay cosas que Dios aborrece y que no las nombro porque si el Espíritu de Dios no nos las revela, la conciencia no la revela, mi hermano. La conciencia no la revela. Cuando usted y yo en algún momento murmuramos de algo, ya sea la conciencia o ya sea el Señor, el Espíritu de Dios nos redarguye, ¿verdad? Dice, andad en él. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, no es lo mismo andar con Cristo que andar en Cristo. Andar en Cristo. Vea qué palabra más hermosa. Arraigados y sobreedificados. Mis amados, yo creo que arraigados. Yo lo busqué por aquí, la palabra arraigada. Muy fuerte, firmes, leales. Yo sé que ese milagro va a suceder. Esa es mi fe, que aunque yo muera, ese milagro va a suceder. Dice si es toda mi generación, incluyo nietos, bisnietos, tataranietos, toda mi generación, en el nombre de Jesús, porque eso es lo que me dice la palabra de Dios, ¿verdad? Será bendita tú y tu casa y tu generación. Sobreedificados, cuando más, la palabra sobreedificada es cuando más absorbemos estas riquezas, más seremos saturados de Cristo, sobreedificados. A mí sobreedificado me suena como a una construcción que usted sube y sube y sube y sube, sobreedificado. O una construcción que fue ya derribada y sobreedificada. Entonces dice que seremos más saturados de Cristo. Seremos más saturados. ¿Por qué? Porque vamos a absorber todas las riquezas de su palabra. Plenitud de la deidad. Eso significa que en Cristo estamos totalmente, estaba la totalidad de Dios en el cuerpo humano. O sea, lo mismo que nos explicaba el pastor la vez pasada, que la Trinidad es uno solo, pero son tres manifestaciones. Entonces, la deidad de Cristo significa la totalidad de Dios. Amén. Es la totalidad de Dios. En un cuerpo humano, bueno, pues Él se hizo hombre para poder venir a esta tierra, ¿verdad? Y bueno, la cita bíblica que encontré que nos puede respaldar es 2 de Pedro 1:4. Para irnos a 2 de Pedro 1:4, esta es la referencia que encontré, porque esa palabra habla por sí sola. No sé si ustedes pudieron captar el mensaje, pero esa palabra de Pablo hablaba por sí sola, ¿verdad? Él explicaba que él no estaba presente, pero les manda decir que sean, ¿verdad? Bastante prudentes, que no se dejen engañar, me dicen cuando lo tienen para leerlo, mis hermanos. Me confirma con un amén para segunda epístola de Pedro 1, capítulo 1, versículo 4. Versículo 4.
no tenía ninguna otra palabra referida al versículo, entonces no quise rebuscar porque yo dije, es bastante explícito, es bastante clara esa palabra. Dice así la poderosa palabra de Dios, el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es el pecado. La palabra concupiscencia significa pecado. Pecado. Entonces, ve qué lindo, o sea, la plenitud de Cristo y todo este versículo, esta palabra que Dios nos ha dado, dice para que seamos y apreciemos, ¿verdad?, las grandísimas promesas de Cristo y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Está hablando de Dios, ¿verdad? Habiendo huido de la corrupción, o sea, ¿por qué? Porque hay algo muy, muy simple y muy sencillo. No podemos llegar al Padre si no es por el Hijo. Hay un orden precioso que si las nenas ¿qué se me hizo la otra nenita? Se me fue. Ajá. Venga, mi amor, para hacer una similitud, como un ejemplo de lo que es, venga, mi amor, de lo que es el Cristo, pastorcito. De lo que, vamos a poner un ejemplo de lo que es, venga, mi amor, aquí en medio, ¿ok? Entonces, es la representación de Dios, la representación de Jesús, y aquí estoy yo tratando en mi cuerpo corporal, que no se puede, ¿verdad? No puedo yo llegar al Padre si no es por la intercesión de Jesús. Comentaba el pastor acerca del ambiente que se está viviendo, la atmósfera pesada. Es muy cierto, es muy cierto. Nosotros, como hijos de Dios, la estamos sintiendo, ¿verdad? Pero la fe y la esperanza de que su venida está más pronta. Mientras más pesado es el ambiente, más pronta es su venida. Porque todo se está cumpliendo. Yo no sé si ustedes han visto, pero hablan ahora mucho, mucho más de los extraterrestres. ¿Y qué dice el canto? El canto de la venida de Cristo dice, muchos dicen que una nave bajó y se los llevó. Y no fue una nave, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie para orar, para poner en las manos de Dios esta pequeña reflexión, este mensaje. Gloria a Dios. Verdaderamente la palabra de Dios, que como decía el pastor, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos da dice que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Padre Rey amado, en esta tarde, Señor, ponemos esto en tus manos, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Padre, para que yo mengue totalmente y sea tu Santo Espíritu, Señor, el que dirija, Padre, nuestra vida, Padre Rey amado. Te pedimos de una manera particular, Señor, que tú abras los oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, pero principalmente nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, quede grabada en las tablas de nuestro corazón y nosotros podamos ser hacedores de esta palabra y no solamente oidores, Señor. Inspíranos, Señor, corrígenos, claro que sí, Señora, cuéntanos, ponemos contigo. Si algo hemos hecho que no te ha agradado, Señor, hoy mismo pedimos perdón, Padre, y damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en este lugar, Señor. Oh Santo Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos todas estas cosas y te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar, porque pudiendo tal vez estar en cualquier otro lugar, Señor, tú, Señor, en tus planes y en tu propósito en nuestras vidas, has decidido que nosotros hoy estemos aquí adorando y celebrando la vida en ti, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Nos podemos sentar, está haciendo un poquitito de calor y bochorno, pero entonces por eso vamos a ser bastante breves,
pero explícitos, ¿verdad? Breves, pero explícitos. Yo sé que a esta hora entra como un sueñito, como una cosa, como un cansancio, pero vamos a reprender eso en el nombre de Jesús, porque la semilla tiene que caer en buena tierra, en tierra fértil, donde esa tierra va a germinar grandes hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Vamos a estar continuando con la misma línea en que nos venía predicando nuestro pastor, que es el Nuevo Testamento, pero esta vez vamos a estar en el libro de Colosenses, para que se vayan ubicando, mis hermanos, por favor. Colosenses 2. Vamos a estar del 1 al 10. Esta carta fue hecha para que podamos ser cristianos maduros, hermanos, y orar en una dirección correcta. Muchas veces no oramos en una dirección correcta y por eso tal vez la oración a veces queda como en el cielo raso, ¿verdad? En el cielo raso y uno dice, Señor, pero y esa oración y te he pedido tantas veces por el mismo y por lo mismo y por lo mismo, y es porque tal vez no oramos en la dirección correcta. Y a Papá Dios hay que hablarle de una manera clara y concisa. Vamos a estar en Colosenses 2 del 1 al 10 para que lo tengan ahí presto, ¿verdad? Sí, Colosas, ¿verdad? Porque dice Colosenses. Colosenses es como, bueno, como puertorriqueño, bueno, Guatemala, guatemaltecos, ¿verdad? Solo nosotros nos dicen un nombre muy raro, ticos, pero bueno, Guatemala, guatemaltecos. Entonces, Colosas se llamaba el lugar de donde pertenecían los colosenses, de los cuales vamos a estar hablando ahorita. Eso estaba situado al suroeste de Asia Menor, lo que es ahorita Turquía, ¿verdad? Ahora estábamos hablando de Irak, de Irán, de todos esos lugares en la escuela bíblica, pero entonces ahora nos vamos a referir donde está actualmente Colosa, es Turquía. Es para que nos ubiquemos un poquito de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Con Pablo, no, el que habla todas esas cartas o epístolas, algunos le llaman cartas, otros epístolas, es Pablo, ¿verdad? El escritor de todo esto. Él, como venía el pastorcito hablándonos también la vez pasada acerca de Pablo, para mí es un ejemplo a seguir, como dice él, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Para mí él es un verdadero apóstol, porque es una persona. El director de este concilio yo lo veo también como un verdadero apóstol, el señor José Luis, ¿verdad? Yo lo veo como un verdadero apóstol, porque apóstol es aquel que abre una iglesia, abre una obra y otro la continúa. Abre una iglesia, abre una obra y otro lo continúa. Pero vean qué lindo, me llamó mucho la atención porque el Señor en mi oración, en mi intimidad, me hablaba acerca de la deidad. Habla de mi deidad, porque mucha gente está ahorita como menospreciando la deidad de Dios. ¿Por qué? Porque hacen lo que les da la gana, porque no valoran la deidad de Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poquito, vamos a profundizar un poquito en eso. Aleluya, sí, exactamente. Tampoco la menosprecian en el momento en que no niegan, pero no pregonan los milagros que han hecho en cada vida. Dios, ¿qué no ha hecho en nosotros? ¿Qué milagro no ha hecho? Y sigue haciendo, y día a día, y día a día. Miren, mis hermanos, no ha pasado en mi vida momento más difícil como el que he pasado en estos momentos. Y el Señor me ha dado una paz. Mis hermanas, pero me ha tocado que pelarme las rodillas, me ha tocado que renunciar al sueño, me ha tocado a veces renunciar a muchas cosas y alabo a mi Señor porque el próximo domingo, si el Señor no ha venido, vamos a ayunar y esos momentos donde nosotros nos metemos cara a cara, donde el Señor nos lleva a lugares preciosos en ese ayuno, ahí en esos momentos es donde el Señor nos refuerza. Amén. Nos da nuevas fuerzas, mis amados. Mire, nunca, qué sé yo, bueno, el momento que pasé difícil con mi esposo en el hospital, pero el momento más difícil, ¿por qué? Porque mi familia está lejos, porque las circunstancias que están pasando es muy peligrosa y porque yo estoy aquí. Y yo digo, Señor,
todos los días proclamo y declaro, no soy portadora de malas noticias, no soy portadora, y eso lo dice la palabra. Por eso debemos de declarar, orar en dirección. Yo le digo, Señor, y se ha de pasar, fortaléceme, Señor, fortaléceme, porque en realidad mis hijos están jugando con la misericordia de Dios, pero jugando con la misericordia de Dios. Entonces yo se los digo, los confronto y se los digo. Esto, y esto. Inclusive le ponía un ejemplo a mi hijo acerca de un ángel que el Señor me mandó hace como unos 8 o 7 años, una mujer que llegó con autoridad y me dijo que está haciendo una princesa de Dios en ese lugar, pero fue una autoridad, hermanos, que yo volví a nacer y volví a los caminos del Señor. Y de ahí mi hijo sarcásticamente me dijo, mándeme ese ángel a ver si acaso. Y yo dije, bueno, bendito Dios, aquí cumplí, Señor, fui piedra de tropiezo para mi hijo, pero tú tienes el control. Y entonces el Señor me ha traído a mí una paz, mis hermanos, que hubieron noches que no dormí, porque yo me imaginaba muchas cosas horrendas, y mi país también, como decía ahorita el pastor, está en una violencia, hermanos, que hay 700 muertos a punta de bala, no sé, está igual que aquí, o sea, se ha desatado una violencia terrible, yo creo que a nivel mundial, ¿verdad? Pero para eso el Señor Jesucristo nos dejó esta palabra, ¿verdad? Para, como dijo, repito las palabras del pastor, para que nos dé fortaleza, para que nos consuele en esos momentos difíciles, porque nos vienen, hermano, es inevitable. Yo le preguntaba al Señor, pero ¿qué será? Señor, ¿será porque uno no deja de hablar la palabra en el trabajo, en todo lugar uno, ¿verdad? Hoy casualmente estábamos también tratando de grabar en YouTube, se cae, hay que borrarlo, no se puede, es una lucha. Hermanos, una lucha para poder hacer las cosas de Dios. Y eso es que, bueno, el enemigo está dándonos dardos, pero esos dardos duros, ¿verdad? Entonces, esta palabra poderosa nos trae, vamos a iniciar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen todos? Sí, 2. 2 dice, sí. Ok, como reseña les iba a contar también que Pablo no conocía ese lugar. Pablo no conoció los Colosas. Pablo estaba encarcelado. Se dice que probablemente en Roma, ¿verdad? Los romanos lo tenían encarcelado y él no conocía. Entonces, por medio de Éprafas que él preparó, eso es lo importante de los pastores, preparar buenos discípulos. En este caso fue Éprafas. Éprafas se dirigió a Éfeso. Ahí se entrelazó con Pablo, Pablo lo preparó y entonces Pablo lo mandó a Colosa y levantó una iglesia. Entonces, miren mis hermanos, ¿qué nos impide a nosotros aquí, verdad? Si él ni siquiera estando presente, pues lo vamos a ver aquí en el capítulo, ni siquiera estando presente, formó la iglesia. Ve qué cosa más linda. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque quiero que sepáis, está hablando Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esa lucha es oración, esa lucha era desvelo, esa lucha es, aunque estuviera en una cárcel, él estaba, y por los que están en la Odisea. La Odisea era otra iglesia. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, ve que no lo conocían, por todos aquellos que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Ve, amado, cuando el Señor me dio esta palabra, ahí me confirma, Él consuela mi corazón, consuela vuestros corazones. Amén. Porque el que me diga que no tiene pruebas, mi hermano, discúlpeme, pero regístrese, investíguese, sacúdase, haga algo. Unidos, dice qué lindo, consolados con sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, Él los está exhortando para que por favor abran sus mentes y puedan entender, a fin de conocer el misterio de Dios
el Padre y de Cristo, lo que nos hablaba el pastor la semana pasada. No separemos a la Trinidad, involucremos a la Trinidad en nuestras vidas. Dice el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y del conocimiento. ¿Qué es la sabiduría y el conocimiento? Y dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es la sabiduría y el conocimiento? Toda la revelación de la palabra. Toda la revelación de la palabra, así como la pastorcita en un momento de ahora de 45, 50 minutos nos explicó primera y segunda de Crónicas de la palabra. Esa es la sabiduría de la que habla aquí Pablo, de quien están escondidas todos los tesoros. Uno de los tesoros, la sabiduría, otro el conocimiento. ¿A dónde? Aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice el 5, porque aún estoy ausente en cuerpo, o sea que él ni siquiera estaba ahí, ¿verdad? No obstante, en espíritu estoy con vosotros. Ve qué cosa más linda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos estar unidos en espíritu. ¿Cómo? Orando unos por otros. Orándonos, poniéndose en oración. Todos los que vengan a la mente, vean mi hermano, cuando ustedes, estemos en oración, tratemos a mí me gusta mucho la madrugada por eso, porque no se escucha nada, porque nadie interrumpe, porque nadie habla, pero tratar de que el que le venga a la mente, ponerlo en oración. El que le venga a la mente, póngalo en oración, así. Mira, a veces a mí me piden oración y me ponen hasta el nombre y el apellido, Señor, pero ¿cómo lo voy a recordar? Y yo, Señor, ¿tú te acuerdas de aquel que me enviaron, el sobrino de la señora María, de la que vive allá? Por donde yo se le explico al Señor, el Señor la conoce. Amén. El Señor la conoce porque a veces hay gente que nos manda, pero el Señor conoce y me viene en ese momento a la mente. Me viene en ese momento, entonces yo digo, mira, a veces hay nombres muy lindos, así pequeños como el de Rosa, como el de ¿verdad? A veces hay nombres complicaditos como el de Quetzenia, pero qué lindo, ¿verdad? Porque uno se recuerda en ese momento, ¿verdad? También siempre oramos por los pastores y generalizamos por todos los pastores del mundo, para que el Señor los fortalezca, ¿verdad? Porque hay que estar en zapatos de ellos. Porque aún estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, que era una iglesia muy parecida a la que nos habla en Apocalipsis. Por lo menos la iglesia, sí, son iglesias muy fervientes. Aquí le dice él, son muy ordenadas, gozando vuestro buen orden. Vuestro buen orden, ¿qué quiere decir? Que eran aferrados a la fe, que al tener la fe en Cristo y estar todos sometidos a Cristo, pues caminaba bien. ¿Qué iglesia no va a caminar bien si está sometida a Cristo, verdad? Pero dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que todos eran creyentes, mis amados, que todos eran creyentes, que no había ninguno que no conociera al Señor. Por eso nos dicen, estas cartas son dirigidas a nosotros, a los hijos de Dios, a esos cristianos que debemos de ser cada día más maduros, amados, comprender más las Escrituras y lo que Dios le molesta, a lo que Dios aborrece, como dice la palabra de Dios. Hay cosas que Dios aborrece y que no las nombro porque si el Espíritu de Dios no nos las revela, la conciencia no la revela, mi hermano. La conciencia no la revela. Cuando usted y yo en algún momento murmuramos de algo, ya sea la conciencia o ya sea el Señor, el Espíritu de Dios nos redarguye, ¿verdad? Dice, andad en él. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, no es lo mismo andar con Cristo que andar en Cristo. Andar en Cristo. Vea qué palabra más hermosa. Arraigados y sobreedificados. Mis amados, yo creo que arraigados. Yo lo busqué por aquí, la palabra arraigada. Muy fuerte, firmes, leales. Yo sé que ese milagro va a suceder. Esa es mi fe, que aunque yo muera,
ese milagro va a suceder. Dice si es toda mi generación, incluyo nietos, bisnietos, tataranietos, toda mi generación, en el nombre de Jesús, porque eso es lo que me dice la palabra de Dios, ¿verdad? Será bendita tú y tu casa y tu generación. Sobreedificados, cuando más, la palabra sobreedificada es cuando más absorbemos estas riquezas, más seremos saturados de Cristo, sobreedificados. A mí sobreedificado me suena como a una construcción que usted sube y sube y sube y sube, sobreedificado. O una construcción que fue ya derribada y sobreedificada. Sobreedificada. Entonces dice que seremos más saturados de Cristo. Seremos más saturados. ¿Por qué? Porque vamos a absorber todas las riquezas de su palabra. Plenitud de la deidad. Esto significa que en Cristo estamos totalmente, estaba la totalidad de Dios en el cuerpo humano. O sea, lo mismo que nos explicaba el pastor la vez pasada, que la Trinidad es uno solo, pero son 3 manifestaciones. Entonces, la deidad de Cristo significa la totalidad de Dios. Amén. Es la totalidad de Dios. En un cuerpo humano, bueno, pues Él se hizo hombre para poder venir a esta tierra, ¿verdad? Y bueno, la cita bíblica que encontré que nos puede respaldar es 2 de Pedro 1:4. Para irnos a 2 de Pedro 1:4, esta es la referencia que encontré, porque esa palabra habla por sí sola. No sé si ustedes pudieron captar el mensaje, pero esa palabra de Pablo hablaba por sí sola, ¿verdad? Él explicaba que él no estaba presente, pero les manda a decir que sean, ¿verdad? Bastante prudentes, que no se dejen engañar, me dicen cuando lo tienen para leerlo, mis hermanos. Me confirma con un amén para segunda epístola de Pedro 1, capítulo 1, versículo 4. Versículo 4. No tenía ninguna otra palabra referida al versículo, entonces no quise rebuscar porque yo dije, es bastante explícito, es bastante clara esa palabra. Dice así la poderosa palabra de Dios. El versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es el pecado. La palabra concupiscencia significa pecado. Pecado. Entonces, ve qué lindo. O sea, la plenitud de Cristo y todo este versículo, esta palabra que Dios nos ha dado, dice para que seamos y apreciemos, ¿verdad?, las grandísimas promesas de Cristo y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Está hablando de Dios, ¿verdad? Habiendo huido de la corrupción. O sea, ¿por qué? Porque hay algo muy, muy simple y muy sencillo. No podemos llegar al Padre si no es por el Hijo. Hay un orden precioso que si las nenas ¿qué se me hizo la otra nenita? Se me fue. Ajá. Venga, mi amor, para hacer una similitud, como un ejemplo de lo que es, venga, mi amor, de lo que es el Cristo, pastorcito. Vamos a poner un ejemplo de lo que es, venga, mi amor, aquí en medio, ¿ok? Entonces es la representación de Dios, la representación de Jesús, y aquí estoy yo tratando en mi cuerpo corporal, que no se puede, ¿verdad? No puedo yo llegar al Padre si no es por la intercesión de Jesús. Mi concupiscencia, o sea, mi pecado como humano, como pecaminosa, ¿verdad? Herencia tengo, pero en Cristo, solamente con Él puedo llegar al Padre. Amén. Solamente con Él. Entonces, sin Él yo no puedo llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Esa es la intervención divina
que dice ahí la palabra. Dios, Esa es la intervención divina del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Hasta aquí mi parte. Dice leyendo ahí un libro encontré: quien tiene a Dios, nada le falta. Solo Dios basta. Amén. Solo Dios basta. Quien tiene a Dios, nada le falta. Solo Dios basta. Cristo es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Gloria a Dios. Muchos Aleluya. lo malinterpretan con que las huéspedes de maldad y todo. No, Cristo es la cabeza de todo poder y toda autoridad. En esta tarde el Señor me inquietaba también si alguien necesita la oración. Mi concupiscencia, o sea, mi pecado como humano, como pecaminosa, ¿verdad? Herencia tengo, pero en Cristo, solamente con Él puedo llegar al Padre. Amén. Solamente con Él. Entonces, sin Él yo no puedo llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Esta es la intervención divina que dice ahí la palabra. Gracias, mi amor. Gloria a Dios. Esa es la intervención divina del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Hasta aquí mi parte. Dice leyendo ahí un libro encontré: quien tiene a Dios, nada le falta. Solo Dios basta. Amén. Solo Dios basta. Quien tiene a Dios, nada le falta. Solo Dios basta. Cristo es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Gloria a Dios. Muchos Aleluya. lo malinterpretan con que las huéspedes de maldad y todo. No, Cristo es la cabeza de todo poder y toda autoridad. En esta tarde el Señor me inquietaba también si alguien necesita la oración.